Bien, pues, vamos a continuar en esta última parte con las clases de Física 2. Y para hacer este primer capítulo, vamos a también referirnos al barómetro, ¿no? ¿Para qué sirve el barómetro? Y también por otro lado, vamos a tomar en cuenta la medida de la presión atmosférica por encima del nivel del mar. En los ejemplos que hicimos, hemos mencionado bastante la presión atmosférica, ¿no? Eh, pero queremos tener una idea bien cabal, digamos, ¿no es cierto?, acerca del significado precisamente de esta presión atmosférica, ¿no? Después de que en esta última parte vamos a referirnos a ello. Bien, entonces acá analizamos inicialmente el barómetro. ¿Qué es el barómetro? Es un instrumento, diremos, que mide la presión atmosférica. O sea, imagínense que acá tenemos un tubo de vidrio, ¿verdad? Donde vamos a llenar basantes con el elemento mercurio, ¿no? Imagínense, tenemos el tubo, lo llenamos con mercurio, ¿no? Y vamos a asumir de que esta medida, por ejemplo, es de 1 metro, diremos. O sea, un tubo de vidrio de 1 metro, ¿no es cierto? Y una vez que hemos llenado hasta la parte superior, diremos con mercurio, lo vamos a dar la vuelta, ¿sí? Lo volteamos. ¿Y qué va a pasar en este caso una vez que lo volteamos? Lo vamos a introducir en un recipiente donde también en este caso está el elemento mercurio, ¿sí? Entonces lo sostenemos de esta forma, ¿verdad? Y vamos a notar de que este nivel que estaba a 1 metro, nos imaginamos hasta acá, va a ir descendiendo este nivel. Va a ir bajando, ¿verdad? Va bajando, ¿verdad? Y se va a estabilizar a esta altura H, es decir, se queda hasta esta parte, ¿no? Y todo este espacio precisamente es vacío. Pero esto ocurre, fíjense, a nivel del mar, ¿no es cierto? Esta altura H, donde acá nos da una distancia de 76 centímetros. Ahora, si este experimento realizamos a nivel del mar, ¿no? Entonces vamos a notar de que esta altura hasta donde puede descender, desde acá, se imagina, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 76 centímetros, y se estabiliza ahí, ¿no es cierto? Les repito, introducido en un recipiente donde también existe mercurio, ¿no? Entonces, si se estabiliza en 76 centímetros a nivel del mar, ahora queremos analizar las presiones precisamente en los puntos A y B. ¿Cuál es el punto A? El punto A es el nivel del líquido, en este caso mercurio, ¿no es cierto? Y justamente acá en este nivel definimos como el punto A. ¿Y cuál va a ser el punto B? El punto B va a ser precisamente acá el extremo de esta tubería, más bien de este tubo de vidrio, digamos, ¿no? De este tubo de vidrio. Este va a ser el punto, en este caso B. Entonces, como sabemos las presiones en este punto A, la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B. Entonces se cumple esta relación de estas presiones. Ahora, ¿pero a qué es igual esta presión en el punto A? Como está expuesto al medio ambiente, directamente la presión en el punto A va a ser igual a la presión atmosférica, o sea, al P sub 0, ¿no es cierto? Pero ahora, en el tubo de vidrio, ¿a qué va a ser igual a la presión en el punto B? Va a ser nada más que igual a la altura de este nivel, o sea, la densidad del líquido del mercurio en este caso, multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura, ¿no? Ahora, la densidad del mercurio, en un ejemplo anterior, dijimos es 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Pero ahora transformando gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico es 13.600. Entonces este valor vamos a reemplazar en esta formulita, además recordando de que esta G es la gravedad y H precisamente es esta altura H. Entonces, por lo tanto, volviendo a esta relación, ¿no es cierto? Densidad del mercurio es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. La G gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado.
Y esta altura H, a la cual se estabiliza el mercurio, ¿no es cierto?, es 76 centímetros, dijimos. Pero llevando a metros, 76 centímetros es 0,76 metros. ¿Por qué colocamos 0,76 metros? Más que todo para uniformar unidades, ¿verdad? Acá tenemos kilogramo metro cúbico, acá metro segundo. Entonces acá necesariamente tiene que estar este dato también en metros. No podemos colocar centímetros, ¿verdad? Porque si acá colocamos 76 centímetros, fíjense, estamos mezclando unidades. Acá tenemos metro, acá metro cúbico, y tener acá centímetro, bueno, no sería correcto, ¿no? Es por eso que estamos colocando, estoy colocando 0,76 metros. Ahora sí, multiplicamos 13.600 por 9,8 por 0,76. Y el resultado que les va a dar, ¿no es cierto?, es 1,013. Creo que es 1,0129, bueno, algo así. Pero generalmente se utiliza el 1,03, pero por 10 elevado a la 5. Ustedes mismos pueden hacer el cálculo. En este momento, este 5 por si acaso, hablando de notación científica. Y está en Newton sobre metro cuadrado. Ahora, ¿de dónde viene el Newton? Bueno, sabemos que el Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Acá está, ¿no? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es el Newton. ¿Verdad? Acá está. Ahora, acá tenemos metro cúbico. Entonces, este metro se va con un metro de acá, un metro cúbico. ¿Y qué nos ha quedado? Newton sobre metro al cuadrado, precisamente. Y estas son las unidades de la presión. Es por lo tanto, a nivel del mar, jóvenes, ¿no es cierto?, la presión atmosférica es 1,013 por 10 a la 5, en Newton sobre el metro cuadrado. De esa forma se presenta la presión. Les repito, este experimento es realizado a nivel del mar, ¿no? Y ustedes van a ver de que esta presión varía. Mucho depende de la altura a la cual está una ciudad o una población con respecto a nivel del mar. Y varía esta presión atmosférica, no es la misma. Y precisamente para analizar aquello, acá les indico medida de la presión atmosférica por encima del nivel del mar, ¿no? Entonces se define por esta formulita, ¿no? Esta formulita también es posible demostrar, se demuestra esta forma, ¿no es cierto? Donde en este caso se hace notar, esta P es la presión, o sea, del lugar donde uno se encuentra, ¿verdad? P sub 0 es la presión atmosférica, pero a nivel del mar, o sea, este valor, ¿sí? A nivel del mar. Ahora, esta E, fíjense, esta E es la base del logaritmo neperiano. ¿Se acuerdan, verdad? El logaritmo neperiano. Hay dos tipos de logaritmos, ¿no ven? Los más conocidos, en base E y en base E, que es 2,7183, y también en base 10, el log, ¿se acuerdan, verdad? Log en base 10. Pero en esta formulita se utiliza esta base del logaritmo neperiano, el cual tiene un valor, ustedes también ya, ustedes deben tener esta idea, de 2,7183. Además acá participa la densidad del aire. Esta densidad del aire es 1,23 kilogramos sobre metro cúbico. A pesar de que esa densidad también es variable, pero no varía de una manera bastante importante, que digamos, ¿no? Pero más se utiliza en los cálculos el 1,23. ¿Sí? Esta G es la gravedad. Ya sabemos, 9,81. 9,8, ¿no es cierto?, metros sobre segundo cuadrado. Y esta H, precisamente, lo más importante, esta H, fíjense que está en la fórmula, es la altura por encima del nivel del mar. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hacer una pequeña aplicación utilizando esta formulita. A ver, de la siguiente forma. Vamos a calcular la presión atmosférica a una determinada altura, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá les digo, la presión atmosférica, decimos, la presión atmosférica, les indico,
eh, a ver, eh, a la altura, de la, de la ciudad, a ver, de la ciudad del Alto. Ustedes saben más o menos a qué altura está precisamente la ciudad del Alto con respecto a nivel del mar. En metros, más o menos cuánto. A ver, ciudad, diremos, del Alto, aproximadamente, ¿no? Aproximadamente indicamos esta altura que estamos tomando en cuenta, aproximadamente a 8.050. 8.050 metros, indicamos, sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar, decimos, ¿no? A ver, ¿cuál será la presión atmosférica entonces de una parte, digamos, ¿no? De la ciudad del Alto, en este caso, considerando precisamente la altura a la cual se encuentra, indicaremos esta población. ¿Sí? Es para ello vamos a aplicar la fórmula que les he mostrado de que la presión es igual a presión atmosférica multiplicada por la base del logaritmo neperiano y el exponente es densidad del aire, bueno, densidad del aire, ¿no es cierto?, dividido entre la presión atmosférica multiplicada por la gravedad multiplicada por la altura. Esta es la fórmula. Pero también esta misma fórmula se puede escribir, ¿no es cierto?, como la presión, acá la P sub 0, la presión atmosférica, y en el denominador, en este caso, escribimos la base del logaritmo neperiano, densidad del aire, ¿no es cierto?, sobre la presión atmosférica P sub 0, ¿verdad? Gravedad multiplicada por la altura, en este caso H. O sea, escribir de esta forma y también de esta forma. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Porque acá el exponente está con el signo negativo. Y cuando baja al denominador, se vuelve positivo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora, más antes vamos a calcular el exponente, ¿sí? Para no complicarnos. Entonces acá les indico calculando el exponente. ¿Sí? Calculando el exponente. Entonces acá notamos de que el exponente de la base del logaritmo neperiano es densidad del aire, ¿verdad?, sobre la P sub 0, que es la presión atmosférica a nivel del mar, multiplicada por la gravedad, multiplicada por la altura. ¿De acuerdo? A ver, densidad del aire. En los datos que tenemos es 1,23 kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos, bueno, indicamos kilogramos sobre el metro cúbico. A la vez dividido entre la presión atmosférica P sub 0. Esta P sub 0 hemos indicado que es igual a 1,013 por 10 elevado a la 5 en newton sobre el metro cuadrado. Metro cuadrado. ¿Sí? Pero a la vez multiplicado por la gravedad 9,8 metros sobre el segundo cuadrado y multiplicado por la altura. Este dato es bien importante, ¿no? Esta altura en este caso estamos considerando 4.050. 4.050 metros. ¿De acuerdo?
Bien. A ver, hagamos esta operación. ¿Sí? 1,23 por 9,8 por 4050 dividido entre el 1,013 por 10 elevado a la 5. Ahora, ¿qué pasa con las unidades? Fíjense, las unidades se van a simplificar toditas. Si ustedes se dan cuenta, acá en el numerador tenemos densidad, gravedad, altura. Eso es presión, ¿no ve? Dividido entre la presión. O sea, estamos acá operando presión también en el denominador presión. Entonces, seguramente acá nos va a dar en el numerador, fíjense, Newton sobre metro cuadrado. Y ya de hecho esta P sub 0 está también en Newton metro cuadrado. Por lo tanto, se van a simplificar las unidades. Y este resultado nos va a dar en forma adimensional. O sea, sin unidades. ¿De acuerdo? A ver, vayan haciendo ese cálculo. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto es ese valor? 0,48. Ya, a ver, su compañero indica 0,48. Sí. ¿Qué hacen los demás? O sea, todo ese valor, ¿no? O sea, todo lo que hemos calculado acá, hemos obtenido 0,48. ¿Está claro? Ahora, indicamos, por tanto, una vez obtenido este valor de 0,48, fíjense, vamos a volver a esta expresión. Acá vamos a volver. ¿Sí? Por lo tanto, esta presión que queremos calcular a esta altura de 4050 metros, bueno, a ver, acá voy a copiar de nuevo el P sub 0, acá la base del logaritmo neperiano. Bueno, acá dijimos la densidad del aire, ¿no? Dividido entre el P sub 0, y además multiplicado por la gravedad, multiplicado por la altura. A ver, esta presión. Esta P sub 0 es la presión atmosférica a nivel del mar, entonces copiamos el 1,013 por 10 elevado a la 5 newton sobre el metro al cuadrado. Y vamos a dividir entre la base del logaritmo neperiano. Ahora, esta E sabemos que es 2,7183. ¿Sí? Es el valor que adquieren, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, elevado nos dice, fíjense, todo este exponente, como ya lo hemos calculado en forma separada, acá está, hemos calculado en forma separada, entonces vamos a elevar directamente a este resultado al cual hemos llegado, o sea, el 0,48. De esta manera vamos a calcular esta presión, ¿no? A 4050 metros por encima del nivel del mar. El resultado, como se notarán, también nos va a dar el newton sobre el metro cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es ese valor? ¿Pueden calcular? ¿Qué tal? ¿Qué dice? 62.682. 62.682,55. 682,55. Sí. Coma 55. Coma, 55. la coma 5 compañero. De este valor. ¿Sí? Ahora, también este mismo resultado, acá es 62, ¿no? Será lo mismo escribir, fíjense, como 0,626 por 10 elevado a la quinta. Es lo mismo. Newton sobre el metro cuadrado. ¿Qué tal? ¿Qué dice?
¿Es lo mismo o no? ¿Ah? ¿Qué tal? Está correcto, ¿no? Sí. Pero esta vez por 10 elevado a la 5. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta de estos resultados, ¿no? La presión atmosférica disminuye. La presión atmosférica disminuye. Es decir, fíjense, si a nivel del mar era, acá está, ¿no? 1,013 por 10 a la 5 newtons sobre metro cuadrado. Ahora, a la altura de 4.050 metros, estamos tomando como ejemplo la ciudad del Alto, una parte de la ciudad del Alto, ¿no es cierto? Esta presión baja de 1,013 a 0,626. ¿Se entiende, verdad? O sea, cuanto más arriba vamos subiendo, por ejemplo, fíjense, acá está el nivel del mar, ¿no? Bueno, acá está el nivel del mar, ¿no? Y acá está la parte seca, digamos, ¿sí? De esta forma, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos subiendo más y más respecto a nivel del mar, ¿no es cierto? Vamos subiendo más y más. Por ejemplo, en este punto se encontrará la ciudad de La Paz, digamos, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, esta altura es lo que nos está definiendo la presión que es ahí. ¿De acuerdo? Entonces, la presión en este punto a nivel del mar, fíjense bien, es 1,03 por 10 a la 5. Y la altura a la ciudad de La Paz, bueno, un poco más arriba, acá está, vamos a asumir la ciudad del Alto, ¿no? Acá está el Alto, digamos, ¿no es cierto? Un poco más arriba, ¿verdad? Y precisamente la presión disminuye, ¿no? De 1,013 por 10 a la 5, cuando ya estamos acá arriba, ¿no? La presión es 0,626. ¿No es cierto? Entonces, como ustedes notarán, mucho depende de esta altura. ¿Sí? Para definir la presión atmosférica a una determinada altura. Donde se encuentra, por ejemplo, una ciudad o una población. ¿Están de acuerdo? Entonces, la presión atmosférica disminuye, decimos, y la altura de estabilización, completaremos con esta parte, y la altura, fíjense, de estabilización, ¿no? De estabilización, indicamos, del barómetro, decimos, será, a ver, ¿a qué altura creen ustedes que ahora se estabiliza el mercurio? En este tubo de vidrio, dijimos, ¿no? A ver, para ello vamos a utilizar nuevamente la fórmula que habíamos tomado en cuenta, de que fíjense, la nueva presión, pues esta presión que hemos calculado, va a ser igual a la densidad del mercurio, gravedad multiplicada por la altura. ¿Por qué altura? Tomamos en cuenta una altura H1. ¿De acuerdo? Ahora, si despejamos esta altura H1, esto va a ser igual a la presión dividido entre, bueno, acá va a pasar al otro lado a multiplicar densidad del mercurio, multiplicado en este caso por la gravedad. Esta es la fórmula para calcular ahora la nueva altura. Ahora, esta altura H1, les repito, de estabilización del mercurio en el tubo de vidrio. Tenemos esta presión, pero esta presión, en este caso, la nueva presión que hemos hallado con esa altura es 0,626 por 10 elevado a la 5 newton sobre el metro cuadrado.
y vamos a dividir entre la densidad del mercurio. La densidad del mercurio sabemos que es 13.600 kilogramos sobre el metro cúbico, ¿verdad? Y esta G vamos a utilizar el 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. Este kilogramo, ¿no? Por si acaso. Este es el kilogramo. A ver, realizamos esta operación, H1. Ahora, el resultado en este caso nos va a dar en metros, ¿verdad? ¿Sí? Que fácilmente notamos de que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es el newton. Y se simplifica con este newton. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos queda? Fíjense. Haciendo extremos y medios, metro cuadrado se simplifica acá con metro cuadrado, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero nos queda un metro de acá. Y ese metro, haciendo extremos y medios, va a subir al numerador. Es por eso que el resultado vamos a expresar en metros. ¿Cuánto de ese cálculo pueden realizar? ¿Cuánto? 0,47. 0.47. 47. O también dicho de otra forma, esta nueva altura es 47 centímetros. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo varía esa altura del mercurio? A nivel del mar, ¿cuánto era? 76, ¿verdad? Fíjense, esa altura de 4.050 metros por encima del nivel del mar, estamos tomando como ejemplo la ciudad del Alto, ¿no es cierto? Es 47 centímetros, ¿no? Entonces esta podemos comprobar también en un laboratorio de química o de física. Ahí veremos si se cumple, es decir, ¿no? Y vamos a ver de que efectivamente se cumple este análisis que estamos haciendo, ¿no es cierto? Da precisamente ese resultado también en forma práctica. ¿Qué tal? ¿Se entiende, jóvenes? Entonces ustedes ya pueden calcular esta presión atmosférica a diferentes alturas, precisamente, nada más que aplicando esta formulita. Es bien importante, ¿no? Donde acá lo que más va a variar, ¿no es cierto?, es esta, va a variar directamente, es esta altura H. Por ejemplo, pueden calcular ustedes a la altura de la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo. Santa Cruz, ¿a cuántos metros está sobre el nivel del mar? ¿Alguien sabe? Entonces también puede calcular, fíjense, nada más cambiando este dato. También puede calcular de Cochabamba. Puede calcular, qué sé yo, de la ciudad de Tarija, por ejemplo. Solamente sabiendo la altura a la cual está con respecto al nivel del mar. Y ya se puede calcular la nueva presión atmosférica, ¿no? Y si calculamos esta presión atmosférica, ya se puede calcular también a la vez la altura a la cual se va a estabilizar la columna de mercurio en un barómetro. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Entonces, de esta manera se realiza este análisis tomando en cuenta la presión atmosférica. Bien, jóvenes, de esta manera concluimos este primer capítulo relacionado más que todo con los líquidos y también en parte con las presiones, presión de líquidos y también presión atmosférica. La próxima clase vamos a ingresar ya al siguiente capítulo, que es ondas, ¿no es cierto? Vamos a ver ondas en medios elásticos y también ondas sonoras. ¿Sí? Y como siempre, les voy a enviar los apuntes en la plataforma Moodle, ¿no es cierto? 2 días antes de cada clase, 2 días o 3 días antes de cada clase. ¿Sí? Para que ustedes también, dando lectura a esos apuntes, si tienen algunas dudas, las pueden manifestar y yo con todo gusto les voy a aclarar en estas clases. ¿De acuerdo?
Esta clase, por si acaso, está siendo grabada, ¿no? Y hasta esta noche, a más tardar hasta mañana, ya voy a mandarles en el grupo de WhatsApp. Bien, jóvenes, por ahora eso es todo. Nos veremos la próxima clase. Bien, les agradezco por su atención. Hasta la próxima. Hasta luego, dije. Chao, chao. Hasta luego. Chao, hasta luego.